Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante, dentro de lo que es la Constitución Política del Estado de Bolivia, y precisamente es el tema sobre el procedimiento legislativo. En otras palabras, cómo hacemos las leyes, cómo se procesan, quiénes tienen derecho a iniciar este proceso legislativo, quiénes pueden dar las ideas para llevarlos adelante, quiénes aprueban, cómo se los aprueba, cuáles son las etapas. Empezamos. Es tan importante la aprobación de una ley que es la misma Constitución la que fija su procedimiento. A ese nivel también está la reforma constitucional, de la cual también la Constitución se ocupa de mostrarnos el procedimiento. Bueno, empecemos cómo va. ¿Quiénes tienen derecho en Bolivia? ¿Quiénes tienen la posibilidad de presentar los proyectos de ley? A esta posibilidad de presentar los proyectos de ley ante el órgano legislativo es lo que vamos a denominar iniciativa legislativa. La Constitución fija a 5 actores principales, o a 5 actores en realidad, quienes tienen la posibilidad de iniciar este procedimiento legislativo. Por un lado, por supuesto, determina que son los propios asambleístas. ¿Quiénes son estos? En Bolivia tenemos un sistema bicameral. Vale decir, tenemos una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es una representación por población. Cada uno de los departamentos de Bolivia tiene una determinada cantidad de representantes. Estos se los asigna mediante la cantidad de población que tiene cada uno de los departamentos. Así, los departamentos con mayor población van a tener también una representación mayor. Los diputados, además, son de 2 tipos en Bolivia. Por un lado, tenemos los diputados denominados plurinominales y los diputados uninominales. La diferencia entre estos es la forma de elección. A los diputados plurinominales se los elige en lista completa. En otras palabras, cuando el candidato presidencial, el partido que va a postular a un candidato presidencial, presenta una lista, presenta el nombre del candidato a presidente, el candidato a vicepresidente, la lista completa de senadores y la lista de los diputados plurinominales por departamento. Es decir, en el momento de la votación, cuando se hace la elección por el presidente, también se está votando por esta lista completa. Los diputados uninominales, por su parte, son elegidos por circunscripción uninominal. En el país se divide en circunscripciones uninominales y en cada una de estas hay una competencia entre los candidatos para ser representantes en la Cámara de Diputados de carácter uninominal. Por otro lado, tenemos a la Cámara de Senadores. Reitero, en Bolivia tenemos un sistema bicameral. Por un lado los diputados, como hemos explicado, y por otro lado tenemos a los senadores. Los senadores son una representación de carácter territorial. Cada uno de los departamentos de Bolivia, sin importar la cantidad de población, la extensión territorial, el índice de desarrollo, la productividad o cualquier otro factor, cada uno de los departamentos va a tener 4 representantes en la Cámara de Senadores. El procedimiento legislativo, por tanto, en Bolivia permite a los asambleístas, diputados y senadores presentar los proyectos de ley. A esto se denomina iniciativa legislativa. Por un lado tendríamos ya a uno de los que determina la ley. Por otro lado, la Constitución también nos indica que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley. Identifica a los ciudadanos mediante lo que se denomina la iniciativa legislativa ciudadana, que lamentablemente necesita todavía normativa para una aplicación directa. La iniciativa legislativa ciudadana, sin embargo, significa que pueda presentar
los ciudadanos de manera directa los proyectos de ley, cumpliendo ciertos requisitos que lo dan las legislaciones particulares. Por ejemplo, podemos hablar de un determinado porcentaje de firmas que apoyen este proyecto de ley. Otro de los actores importantes que presenta proyectos de ley, que tiene la iniciativa legislativa, es el órgano ejecutivo. Y esto responde a la lógica de que el órgano ejecutivo necesita precisamente instrumentos normativos para llevar adelante su gestión. Podríamos asegurar, sin temor a equivocarnos, que el mayor productor de proyectos de ley en Bolivia es el órgano ejecutivo, por lo menos en los últimos años. Tal es así que podemos tomar casi como carácter anecdótico que en Bolivia, cuando algún representante, algún asambleísta hace la presentación de un proyecto de ley de carácter particular, es casi una novedad, es una noticia. Entonces hasta acá tenemos tres actores. Tenemos los asambleístas que pueden presentar los proyectos de ley, tenemos a los ciudadanos mediante la iniciativa legislativa ciudadana, tenemos al órgano ejecutivo, por supuesto, para poder llevar adelante una gestión. Tenemos también, la Constitución también nos fija al Tribunal Supremo de Justicia, en materia, sin embargo, que tenga que ver con la administración de justicia. Y finalmente, los gobiernos autónomos territoriales, vale decir, las gobernaciones a nivel departamental o los gobiernos municipales, es decir, autonomías territoriales. A esto denominamos iniciativa legislativa. Estos son los 5 actores que tienen la posibilidad de presentar los proyectos de ley. Pasamos ahora a ver cómo se inicia el tratamiento de estos proyectos de ley. En primera instancia, cuando el proyecto de ley es presentado por los asambleístas, reitero, diputados o senadores, estos se tratan en las respectivas cámaras. Es decir, si un diputado ha presentado un proyecto de ley, esta ley debe iniciar su tratamiento en la Cámara de Diputados. En el caso de iniciativa legislativa ciudadana, en el caso de proyectos presentados por el órgano ejecutivo o por el Tribunal Supremo de Justicia, estos proyectos inician su tratamiento en la Cámara de Diputados. Cuando se trata de temas de ordenamiento territorial, creación de provincias, delimitaciones, entonces necesariamente empieza el tratamiento en la Cámara de Senadores. Cuando una ley es presentada a una determinada Cámara, la Cámara lo que va a hacer es remitirla a las comisiones. Las comisiones son órganos técnicos operativos que tienen cada una de las cámaras. Están constituidas de acuerdo a materias determinadas. Justicia, por ejemplo, ordenamiento territorial, constitución, defensa, economía. Cada una de estas tiene una propia directiva y está organizada de manera particular, individual. Dependiendo del tema, dependiendo de la materia del proyecto de ley, es remitido a estas comisiones. Estas comisiones lo que deben hacer es elevar un informe técnico. Estas comisiones están conformadas con su propia directiva por miembros de la respectiva Cámara, pero además cuentan con apoyo técnico profesional de los asesores, quienes colaboran o deben colaborar en la elaboración de los informes técnicos. Vale decir, si un proyecto de ley tiene relevancia, es sostenible, tiene impacto, va a tener un impacto social, si este proyecto de ley, si esta ley no está repitiendo otro proyecto de ley, otra ley que ya exista, que tenga el mismo objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces se eleva un informe técnico, cada una de estas comisiones va a elevar un informe técnico y va a tomar la determinación o va a dar la sugerencia al plenario de que se trate
para que se trate o no el proyecto de ley para su aprobación. Entonces, generalmente saldrá, por tanto, la comisión sugiere el tratamiento para la aprobación del determinado proyecto de ley. Con el informe de la comisión, este proyecto de ley pasa a tratamiento del plenario, es decir, a la sesión en la que van a estar presentes o todos los diputados en su Cámara o todos los senadores en su Cámara, dependiendo cuál de estas se constituya en Cámara de origen. Denominamos Cámara de origen justamente a la Cámara donde empieza el tratamiento de la ley. Que aclaramos que cualquiera de las dos cámaras, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, puede constituirse o se constituyen en Cámara de origen, dependiendo si se inicia el tratamiento en una de ellas. En la Cámara de origen, en el plenario, se debate la ley, se hace la lectura del informe de la comisión, se debate la pertinencia de la ley, la existencia, y debe ser aprobado en dos instancias. Una primera instancia se denomina aprobación en grande. ¿Vale? En otras palabras, una aprobación en grande es si va o no va la ley, ¿no? Si la ley es pertinente, es importante, es sostenible, si la ley cumple, no está reiterando otros derechos, no está violando otro tipo de derechos, no está siendo reiterativa. Entonces, simplemente cuando se hace la aprobación de la ley en grande, lo que se está haciendo es aprobar si va o no va la ley. Una vez aprobada la ley, una vez aprobada en grande, vale decir, el texto completo de la ley, se inicia el tratamiento en detalle. El tratamiento en detalle ya es un tratamiento de cada uno de los artículos. Es decir, se van a ir leyendo cada uno de los artículos del proyecto de ley y ahí sí pueden hacerse algunas modificaciones todavía, ¿no? O sea, puede haber simples modificaciones de palabras. A ver, un ejemplo, en vez de colocar subir, ascender, se puede ampliar la cobertura que está pidiendo la ley, en vez de 16 años hasta los 20, de 16 a 21 años. Se puede eliminar algunos artículos que puedan ser reiterativos. Se pueden unir algunos artículos que tienen similitud. Pueden incorporarse algunos nuevos artículos. Y una vez aprobado cada uno de estos artículos, se daría por aprobado en detalle. Vale decir que hemos tenido dos etapas de aprobación de la ley. En una primera instancia, la aprobación en grande, que significa si va o no va la ley, y luego tenemos la aprobación en detalle, ¿no? Que va cada uno de los artículos. La anterior Constitución fijaba también una tercera etapa, que era la etapa de aprobación en revisión. Esto porque en la etapa de detalle, al haberse hecho algunas modificaciones, pudo haber cambiado todo el sentido o el espíritu mismo del proyecto de ley. Bueno, una vez aprobado en la Cámara de origen, se remite a la Cámara de revisión para exactamente el mismo tratamiento. Se va a pedir un informe de la comisión, se va a tratar en el plenario, en la Cámara de revisión. Vamos a pasar a la aprobación tanto en grande como en detalle, y una vez aprobada puede darse la siguiente situación. Se pueden dar dos situaciones. Por un lado, puede aprobarse simplemente sin ningún tipo de modificación al proyecto que había sido remitido por la Cámara de origen. En ese caso, si ha sido aprobado sin ningún tipo de modificación, se remite al órgano ejecutivo para su promulgación. Pero puede darse también que se apruebe el proyecto de ley, pero con modificaciones, con cambios en relación a lo que había sido aprobado en la Cámara de origen. Si se da este caso, se devuelve a la Cámara de origen para que acepte o rechace estas modificaciones. Se acepta las modificaciones la Cámara de origen,
pues se remite al órgano ejecutivo para su promulgación. Quedaría sancionada la ley por parte del órgano legislativo. Pero puede darse también que la Cámara de Origen rechace, no acepte las modificaciones hechas por la Cámara de Revisión. Si se da este caso, que se rechaza las modificaciones hechas por la Cámara de Revisión, se convoca a Asamblea Legislativa dentro de los siguientes 20 días. ¿Qué es la Asamblea Legislativa? Pues es la sesión conjunta que van a tener tanto diputados como senadores, presididos por el vicepresidente del Estado o presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si en esta sesión de Asamblea Legislativa se aprueba la ley, se remite al órgano ejecutivo para su promulgación. Si se rechaza, se archiva esta ley. Si no se aprueba, se archiva esta ley y no puede ser tratada sino hasta la siguiente legislatura. Podríamos decir que acá concluye en parte, generalmente concluye acá la función del órgano legislativo. Ahora juega un papel importante el órgano ejecutivo para poder completar este ciclo que nos fija la propia Constitución para el procedimiento legislativo. El órgano ejecutivo tiene la opción de promulgar la ley. En el caso de promulgarla, vale decir autorizarla, simplemente lo que hace es remitirla a la Gaceta Oficial para su publicación. A partir de la publicación en la Gaceta, entra en vigencia esta ley. Pero también puede darse otra situación, que el presidente o la presidenta tenga observaciones a esta ley, que no esté conforme, que haya encontrado algún tipo de problema con esta ley. Entonces tiene un plazo de 10 días para hacer las observaciones a esta ley, a la ley sancionada por el órgano legislativo. En ese caso es remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nuevamente la Asamblea tiene dos caminos, tiene dos opciones. Por un lado puede admitir las observaciones hechas por el presidente. En el caso de que admita las observaciones hechas por el presidente, le dé la razón al órgano ejecutivo de las observaciones, entonces devuelven al órgano ejecutivo con estas modificaciones para que se promulgue. Continúa el mismo ciclo. Promulga el presidente, se publica y entra en vigencia. Pero también puede darse el caso que el órgano legislativo se ratifique en la sanción que había tenido de la ley, no admita las observaciones hechas por el presidente. En ese caso, si se ratifica el órgano legislativo, es el vicepresidente o presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional quien tiene que hacer la promulgación de la ley. Es casi por un hecho de cortesía, ¿no? No se le puede pedir, no se le puede exigir al presidente que había hecho algunas observaciones que promulgue la ley. Entonces es el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional quien debe promulgar la ley, pasarla a la Gaceta Oficial para su publicación y a partir de ese momento entra en vigencia la ley. Este es el procedimiento que fija la Constitución Política del Estado en Bolivia para el procedimiento legislativo. Muchas gracias.